Bienvenidos al podcast número 7. En este caso tenemos el honor y el gusto de contar con una invitada quien no solamente nos va a hablar el porqué de los socios estratégicos, pero también nos va a dar muchos consejos que nos van a ayudar a llevar mejor nuestras finanzas y sobre todo cómo nosotros identificar mejor a una entidad financiera. En este caso contamos con Laila Andrade, quien es la vicepresidenta y gerente de relaciones comerciales de MIT Bank. ¿Cómo estás, Laila, el día de hoy? ¿Cómo te va? Hola, Andrés. Un gusto estar aquí como siempre. Qué chévere. Muchas gracias por venir el día de hoy, el Día del Niño. Felicidades a los niños a los niños grandes, diría por ahí. Niños. Pero qué chévere de contar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tan busy estuviste? Era una corta semana porque tuvimos el Memorial Day Weekend, solo tratando de seguir ayudando a mis clientes, seguir, con voluntariados que siempre hago, trato de hacerlo cada una vez en la semana, como tú sabes. Y así con la familia se pasa la semana rápido. Pero bueno, veo que dentro de tu experiencia laboral vienes trabajando como gerente de sucursales, has estado como vicepresidenta de sucursales senior, dice acá, asociada de banca empresarial, a jornada completa. Vienes realmente, digamos, como gerente de relaciones comerciales. Bueno, tienes realmente, digamos, o te ha gustado las finanzas de alguna manera. ¿Cómo llegaste ahí, Laila? Bueno, aunque tú no lo creas, mi papá cuando nosotros estuvimos en Ecuador, mi papá estuvo haciendo el mismo puesto en Ecuador, en el Banco del Pichincha allá. Entonces nosotros siempre crecimos con él en la oficina de él y todo eso. Yo nunca pensé que cuando yo iba a crecer iba a ser lo mismo. Pero las cosas cambian aquí y allá y yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar al banco, a M&T Bank. Yo empecé desde teller, desde que yo era un cajero. Y, una de las cosas que yo siempre digo es que yo siempre he sido bendecida con las personas que han estado a mi lado y me han ayudado a crecer y a seguir dándome la mano para poder seguir arreglando mi carrera personal, mi carrera profesional y mi carrera personal. Así poquito a poquito seguí subiendo y aprendiendo mucho también, porque una de las cosas que a mí me ha servido mucho y más que todo para ayudar a clientes y en general a la comunidad es empezar desde abajo, porque tú siempre en cada puesto tú aprendes algo siempre. Y entre más bajito estés, tú vas a conocer mucho más a las personas. Ahora hablamos un poquito, digamos, que empezaste por casualidad o por herencia, tal vez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entendemos que a veces nuestros papás, especialmente los ecuatorianos, nos tratan, digamos, de alguna manera de inculcar o de que nosotros llevamos su camino, digamos. ¿Vos realmente decidiste entrar por el tema de tu padre o realmente le encontraste afición a esta carrera más que nada? Bueno, es más afición a la carrera y yo creo que me enamoré de la carrera en general. La razón principal que me dio mucha pasión para seguir adelante fue porque yo siempre vi la necesidad, especialmente en nuestra comunidad hispana y todas las minorías. Yo pienso que la educación financiera, nosotros no tenemos la educación financiera necesaria para seguir avanzando, porque nosotros tenemos no solo en lo personal, sino también en lo financiero, nosotros siempre vamos a tener esos goles y esos sueños que queremos conocer, pero nosotros como yo hablo porque soy hispana. Yo siento que nosotros tenemos un vacío ahí, que es la educación financiera. Uh-huh. Entonces, por eso yo empecé y me enamoré de todo lo que yo aprendí en el banco. Y hasta ahora, y eso me ha servido hasta hoy para seguir ayudando a mis clientes. No, y una de algo que puedo, digamos, decir y atestiguar también es que dentro de esta sociedad, digamos, que tú mantienes con tu comunidad, me agrada bastante de que no solamente estás en el hecho del tema financiero por el banco, sino que tu misión es también ayudar a tu comunidad y a las personas que se agreguen a ser ayudadas también. Uh-huh. Porque aquí hay algo muy importante que tú mencionas. Uno puede ayudar a las personas que también deseen cambiar o deseen ayudarse, porque supongo que te deben pasar muchas cosas o conocer varios perfiles en donde por más que tú hagas lo que hagas, no vas a lograr ningún cambio. Uh-huh.
Y a veces, y bueno, y te digo, bueno, no a veces, tal vez la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas o clientes tienden a pensar que los bancos son los enemigos de las personas. ¿Qué opinas de ese sentido? Bueno, yo creo que no es una pregunta fácil de contestar porque yo sé que muchas personas tienen, especialmente en nuestras comunidades, tienen esta ansiedad para ir a un banco y decir, mire, necesito ayuda con esto. Yo sé que esa es la falta de educación financiera que tenemos, que necesitamos como nosotros crecimos con nuestra cultura y todo lo que hemos aprendido. Yo creo que un banco tiene que ser una parte de tu equipo. Es una persona más de tu equipo de trabajo. Ujú. Entonces solo así tú podrías como aprender y hacer las cosas diferentes. Afortunadamente y desafortunadamente a veces las cosas que nosotros aprendimos en nuestros países lo traemos acá, pero cuando viene a un banco o una institución financiera las cosas no se manejan de la misma manera. Más que nada porque, digamos, las personas también tienden a no ver a un banco, digamos, o a una entidad financiera como un socio estratégico. Lo ven tal vez como algo imposible, ¿verdad? Pero algo que realmente nos hace ver es eso, digamos, es la falta de educación financiera que tú hablas. Por ejemplo, entendemos que la educación financiera nos advierte y nos ayuda y nos guía, digamos, a entender mejor conceptos, pero sobre todo las estrategias que puedes ir aplicando si es que decides ser un emprendedor o si es que realmente estás ya con una compañía o estás desarrollando una empresa y todo lo demás. Y en este punto, sé que has conocido miles y millares de personas. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido con algún cliente, por ejemplo, en este aspecto? Bueno, hay muchos desafíos. Todos los días tengo desafíos con clientes y con clientes potenciales y gente que yo conozco en la comunidad que tratan de hacer las cosas de la mejor manera. Lo que pasa es, como te digo, es que a veces nosotros venimos con esta educación que tenemos desde la casa, que nosotros no aprendemos la educación financiera, entonces nosotros solo sabemos una forma. Como sabemos, como tú dijiste, aquí una de las cosas que uno aprende y no de la mejor forma es todos piensan que lo mejor es hacer los negocios con cash. Sí. Entonces, cuando tú necesitas un préstamo, que a lo mejor ya vamos a hablar después de eso, entonces tú necesitas enseñar. Entonces esa es la parte que a mí, no lo digo, a mí me encanta porque yo sé si es que yo hablo con una persona que tiene la intención de aprender y seguir adelante y escuchar, porque una de las cosas muy importantes es que tú escuchas y como tú dijiste, es un desafío bien grande porque nosotros vemos a diario todas las cosas que pasan y tantos negocios cerrando y todo eso es porque a veces no escuchan al contador, no escuchan al banco. A veces se sienten como que están solos. Sí. Entonces, ahí es cuando viene esa partnership que tiene que una persona crear con el contador y con el banco. Nosotros siempre decimos, en tu equipo de trabajo siempre tiene que haber 3 personas. El contador es el número 1, porque Sí. esa es la persona que te va a ayudar a seguir alcanzando todos los goles financieros que tengas. El segundo es el banco, porque el banco es el que te va a ayudar a, adquirir, préstamos, acceso a capital cuando ustedes necesitan y cosas así. Y un abogado porque usted necesita tener todo legal. Exacto. Siempre cualquier cosa, especialmente cuando vienen empleados y con seguros, entonces tú siempre tienes que tratar de tener todo eso legal. Entonces son esas cosas que yo siempre digo. Usted siempre tiene que estar abierto, primero a escuchar y a rodearse con personas que le van a ayudar a alcanzar esos goles financieros. Yo creo que es muy importante y es algo que tú mencionas, es importantísimo el tema de networking. Uh-huh. Hay un dicho, ¿no?, que manejamos bastante en Ecuador, que con lobo se junta, aullar aprende, ¿no? Sí. Depende de qué tipo de aullido vayamos a querer aprender, creo yo, en este caso. Porque sí es una buena perspectiva la que tú hablas, ya que la mayoría de personas tienden a pensar de que por derecho a mí me tienen que dar un préstamo, por derecho yo tengo que tener esto, por derecho tengo que tener aquello, pero no realmente se dan cuenta de su parte. Y hay algo que mencionaste también y que me deja un poquito en duda, porque ¿tú crees realmente que la educación financiera viene desde la casa primero?
No necesariamente, pero eso vamos cargando de como de nuestros padres y nosotros aprendemos mucho. Y desafortunadamente en la escuela, en el college, nosotros no aprendemos de esta parte. Sí, Esta sí, parte es sí. súper importante. Ujú. Es súper importante. Entonces yo creo que por eso es muy importante a veces no buscar lo más barato. Como decimos, yo lo hacía taxes antes, yo lo hacía taxes con TurboTax. Yo no sabía qué es lo que estaba haciendo, pero yo decía lo más fácil, lo más conveniente, porque lo hago desde casa a las 11, 12 de la noche, Ujú. porque yo tenía una vida, siempre tengo una Muy vida ajetreada, muy digamos. ajetreada, entonces yo digo, para mí era lo mejor. Pero después yo empecé a ver, las cosas, los gastos que yo no estaba poniendo bien. Entonces, esas son las pequeñas cosas que tú tienes que realmente darte cuenta y rodearte de personas que te van a ayudar a hacer eso. Ahora, el contador es muy estratégico, digamos, en el tema en todo sentido. Yo inclusive tengo la perspectiva, y no porque, digamos, nosotros hacemos contaduría, sino Ujú. yo digo que no necesariamente tienes que tener o ser dueño de un negocio o una empresa para tener un contador de cabecera. Creo que, y esa es otra de las cosas, el contador que tú elijas debe ser una persona que a ti te lleve a otro nivel, Ujú. que a ti te dé ventajas de estrategias, que te presente socios estratégicos como tú, como el banco, como alguien que te va a ayudar a abrir tus horizontes. Lastimosamente vivimos en un aspecto en donde la mejor opción a veces es lo barato y el que te hace pagar menos. Eso realmente no está, y considero que son contadores de TikTok, porque solo te dicen, te hacen y dicen, pero esto lo va haciendo. Y mira lo curioso, el otro día yo vi algo que compartíamos, por ejemplo, aquí en la oficina, porque decía, no pagues taxes porque te están robando, haz como hacen los ricos y paga cero de impuestos. Vende chévere, ¿no? Y el encabezado dice chévere porque ¿quién quiere pagar impuestos? Pero ¿cómo hago para hacerlo? Y la situación, y aquí vamos a hablar un poco de los préstamos, no es gané $100, puse 95 de gastos y me quedo 5 y por haber ganado los 100 tengo yo X cantidad de dinero. Laila, ¿qué realmente necesitamos para acceder a un préstamo? O mejor dicho, ¿cuál es el proceso que ustedes miran para obtener fondos, digamos, en este caso? Esta es una pregunta muy buena y yo quisiera que todo el mundo se prepararía con esto. Te digo la verdad, como yo te expliqué acerca de mi caso, yo no tengo un negocio, yo no tengo nada, yo vivo de un W2. Entonces, para mí, tú tienes que empezarte a preparar antes de empezar. So, si tú tienes una idea de un negocio, tú tienes que empezarte a preparar desde antes. Especialmente porque cuando tú tienes un negocio cuando es nuevo, todo va a caer sobre lo personal y lo financiero tuyo. Ujú. Entonces, no hay taxes del negocio. Vamos a estar basados en un business plan, en proyecciones que a lo mejor no pasen. Pero lo más importante y lo que nos dice a nosotros, como si nosotros deberíamos o no deberíamos prestar dinero, es viendo cómo tú te portas y cómo tú llevas las finanzas en el lado personal. Ujú. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que nosotros corremos el crédito y vemos que el crédito tiene un día que no ha pagado y a veces es la gente, yo lo que realmente necesito que entiendan todos, que no está bien retrasarse a un pago de una tarjeta de crédito. No está bien no pagar, porque eso se va a acarrear en su crédito historial por muchos, muchos años. Y cada vez que usted va a pedir un préstamo, sea personal o de negocio, eso va a quedar ahí. Algunos bancos apenas ven eso, le van a declinar. Hay otros bancos como M&T Bank que nosotros tenemos acceso a los underwriters y el underwriter me dice a mí, Leila, ¿puedes preguntar qué es lo que pasó aquí y por qué tuvo esto? So, podríamos entender que de repente no necesariamente necesitas tener, digamos, un negocio pequeño o grande, sino realmente estamos hablando de un factor de crédito para poder ser aprobado. Una de las cosas muy importantes es el crédito y la gente lo que no entiende es que muchas personas vienen a donde nosotros a decir, yo tengo este negocio que está muy bueno y en verdad es bueno y todo lo demás, pero ellos piensan que, o sea, el crédito personal no se lo va a tomar en cuenta. Ujú. Entonces, cada préstamo de banco, cada préstamo de banco, de cualquier banco, va a ser basado en
en la historia del crédito del dueño del negocio y en el historial de crédito del business. Para mí, lo más importante es tener todo en regla en la base personal. Ahora, hablando un poquito del crédito, porque es muy importante. Prácticamente la mayoría de gente que es analista financiera dice, haz un negocio utilizando el dinero de otros. Y es a base de créditos, ¿no? Es a base, digamos, de financiamientos a través de bancos, y etcétera, etcétera. Pero una de las cosas, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si un dueño de negocio está creando crédito y está apenas 1 o 2 años, digamos, en el mercado? ¿Qué pasa si esta persona empieza a utilizar su crédito, digamos, sus cuentas de crédito personales y todo lo demás, pero prácticamente su negocio no hace nada? Está, digamos, en pausa. Obviamente está creando, pero todos los ingresos pasan a través de sus cuentas corrientes personales o de repente sus cuentas de crédito de personales. ¿Cómo afectaría ese negocio? Mejor dicho, ¿cómo afectaría el financiamiento para su negocio en ese caso? O sea, siempre va a haber muchas preguntas del por qué. Siempre, cualquier pregunta que apenas nosotros cogemos los taxes, sean del negocio y del personal, nosotros vemos algo y nosotros vamos a preguntar qué es lo que pasó aquí y por qué lo tienen de esta forma. Como les digo, a veces siempre es en lo financiero. Siempre yo digo, si tú no tienes un buen contador, es un contador que se especialice especialmente en la industria en la que su negocio está, entonces no va a poder ayudar. A veces los contadores a veces ellos tienen muchísimos clientes y no entienden lo que tú estás haciendo. Entonces, yo siempre digo, y más que todo no solo es por el banco, pero el IRS y eso en general, auditorías y todo eso, siempre tener las cuentas personales muy separadas de los comerciales. De lo comercial. Siempre tener eso separado. Nosotros vemos muchas veces en que nosotros vemos licorería. Cosas así. Eso no es gasto. Cosas así, y cosas que mejor no quiero decir. En los de negocios que yo digo, o sea, hay cosas así, o sea, eso tiene que ser muy, muy separado. Y eso es un buen punto, porque prácticamente hay que saber diferenciar. Inclusive el tema de las auditorías hoy por hoy está dando. Ahorita 2 de cada 100 negocios están siendo auditados por el IRS. Esa es la última estadística que dieron. Hablábamos del ejemplo de TikTok. No van a auditar a los súper mega ricos porque ellos legalmente están protegidos por un buen contador. Así que no va a pasar, pero sí nos va a pasar a los pequeños negocios que llevan, digamos, unas estructuras fantasmas y unas asesorías más que nada basadas en el tema del pague poco o el tema del solo cash también. Y ahí genera, digamos, muchos problemas en este aspecto porque tenemos que realmente saber diferenciar el tema del gasto, y aquí tú me sabrás decir o me podrás corregir, en el tema del gasto tiene que ser ordinario necesario. Como dijiste tú, basado en tu nicho de negocio. Si yo manejo construcción, no puedo ir a estar comprando en una licorera. No puedo estar comprando solamente en Walmart, porque ahí van a confundir gastos personales y gastos de negocio. Pero sobre todo, y hoy por hoy, en el nuevo tax law que salió este año y el que va a salir para el 25, realmente la IRS ya no se va a enfocar cómo categorizaron los gastos, sino cuánto es el monto que se pone en cada gasto. Y si no estoy mal, Laila, ustedes miran eso para aprobar un financiamiento. Sí. En este caso, digamos, se complica bastante el tema porque ya tenemos que estructurarnos mejor financieramente y tenemos que realmente hablar con tema de respaldos y todo lo demás, porque estamos quedándonos con 2 cosas. Primero, sin financiamiento de ustedes, de las entidades bancarias, de MIT Bank en este caso, y por el otro lado, con el riesgo latente de que vamos a ser auditados. Y algo que debe entender la comunidad es de que una auditoría a la IRS es la alfombra roja para que ellos entren a revisar qué otras tendencias o otros hábitos tienes, y ahí vamos a complicar más las cosas. Pasando un poquito en el tema del banco y regresándonos al 2016 más o menos, te uniste a MIT Bank. Creaste una experiencia, empezaste desde cero, pasaste por todos los escalones, y eso es muy interesante porque el que conoce de su arte tiene que conocer realmente de todas las etapas para poder hacerlo. Ahora eres Relationship Manager y vicepresidenta. ¿Cuáles son esas responsabilidades principales con MIT Bank? Mi prioridad todos los días es ayudar. Es ayudar a mis clientes, a los clientes existentes, ayudar a la comunidad y ayudar a los clientes que son potencialmente para M&T Bank.
So, para mí lo más importante es ayudar. O sea, como te digo, yo no puedo, nosotros en el banco, nosotros siempre tenemos estos touch points, llamadas a los clientes por lo menos una vez a cada quarter. Una vez cada quarter, no, o al menos 2 veces al año. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos ayudar al cliente a planear entre los 6 a los 12 meses. Yo siempre digo, y yo sé que tú siempre preguntas a tus clientes también, ¿cuáles son sus planes en los 6 y los próximos 6 a 12 meses? ¿Por qué? Porque si necesitan un préstamo, yo le voy a decir, vaya donde Andrés, porque necesitamos que usted tiene que reportar lo máximo, tiene que, o sea, nosotros tenemos que prepararlo. Exacto. Tenemos que prepararlo. Entonces, para mí es muy importante mantenerme en contacto con todos mis clientes. Como te digo, yo he pasado 20 años en banking. Oh, wow. Entonces, yo digo que mis clientes son como una familia. Y las personas como ustedes, que yo los veo, siempre en la comunidad, ayudando y todo eso, son como una familia. Son una extended family que nosotros decimos. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Yo siempre he dicho que cuando yo ayudo de la forma que yo quisiera que ayudara a alguien a mis papás. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Porque tú no quieres que mi papá o mi hermano o mi hijo vaya a un banco y lo primero que le digan es, ¿quieres aplicar para una credit card? Cuando mis hijos no saben lo que es una credit card. Exacto. Ellos pueden tener pueden a lo mejor coger una credit card, pero ellos no saben lo que es y no saben las responsabilidades que se vienen. Y desafortunadamente, por esos errores que se cometen, es que nosotros vemos que cuando son 23, 25, 27 años y quieren comenzar un negocio, lo más importante que es el crédito, no lo tienen. No lo tienen. O desconocen del tema también. Pero es importante, mencionas varios aspectos que entra para los negocios y para creo que toda la vida. Uno, la visión que vayas a tener. Segundo, tu por qué, ¿no? Definir tu por qué realmente es muy valioso y muy importante, del por qué realmente yo hago esto. ¿Qué me motiva todos los días a levantarme y a crear más situaciones también? ¿Cómo no aburrirme dentro de mi rol? Tú prácticamente ya pasas, mira, tantos años ahí y cada vez tenemos el gusto de poder coincidir en muchas ideas, en muchos eventos. Hemos hecho eventos juntos con Laila de asesorías, de comunitarios y todo lo demás. Pero una de las ventajas muy buenas que tienes tú, digamos, como partner, es que eres bilingüe. Y dentro de esos desafíos, digamos, de lo que es el tema de llevar el bilingüe, ¿qué comunidad realmente ha sido la que más te busca a ti? ¿La que habla español o la que solo está en inglés? Bueno, son las dos, pero te digo que como tú y yo y nuestra familia y todos los demás, si alguien habla nuestro idioma, nosotros damos la confianza, hablamos hasta de más. Se identifica uno. Sí, uno se identifica tanto y entonces ahí es cuando viene nuestra responsabilidad, porque esta persona nos está confiando tanto. Y nuestro deber es tratar de ayudarle de la mejor manera. Y con integridad y tratar de hacer la forma lo más profesional. Sí, eso es algo muy importante, la verdad, y eso es una de las cosas que a mí me motiva, digamos, a seguir el tema. Pero bueno, nos basamos un poco de tu vida, es chévere conocer, digamos, los motivos que día a día te ayudan a realizar el trabajo que haces. Y ahora volviendo un poquito ya en lo que es el tema de los préstamos, que es muy importante. Mucha gente busca lo que es financiamiento, pero también en este caso yo creo que también nosotros debemos definir para qué es el financiamiento. En este caso, ¿qué es lo que el banco evalúa? Aparte, ya nos hablaste de las finanzas, del tema del crédito, pero realmente, ¿qué cuestionario, qué tipo de preguntas ustedes hacen para saber el porqué de ese financiamiento o el para qué de ese financiamiento? Para nosotros tenemos un cuestionario grandísimo. Menciónanos las más importantes. No. Lo único que nosotros siempre queremos entender es cuál es el objetivo de este préstamo. Okay. Hay personas que entran y dicen, yo necesito una línea de crédito. Okay. Entonces, yo le puedo ayudar con la línea de crédito. ¿Y para qué la necesita? Y me dice, para comprarme un carro. Entonces, la línea de crédito a lo mejor no sea la mejor opción. La mejor opción, pero déjeme le indico eso. Entonces, uno siempre, como le digo, a veces uno cuando entra a un banco, uno siempre entra solo a abrir una cuenta. Exacto. Y usted no se imagina la cantidad
de información y ayuda que le puede dar un banco, porque todo eso es gratis. Nosotros que trabajamos en el banco, nosotros tenemos la obligación de ayudarle a usted y la obligación de ayudarle a usted a buscar otras, si el banco no le puede ayudar, a buscar otras personas dentro de la comunidad que le puedan ayudar. Como tú dijiste, mencionaste antes del networking, esa es la responsabilidad porque nosotros siempre estamos tratando de siempre estar en la comunidad, en eventos y cosas así, porque nosotros necesitamos conocer personas como tú que ayuden. Si es que yo veo que hay alguna necesidad para mi cliente, yo le puedo decir con toda confianza, mira, vaya donde Andrés que le va a ayudar con eso. Ahora, muy importante y gracias por esa mención. Sin embargo, hay algo que mencionas tú. Tú dices, es muy importante la respuesta que se le da a la entidad bancaria sobre los fondos que vamos a usar. Primerito, si vamos a hacer un liability o vamos a crear un gasto, no es opción. Pero, ¿qué pasa si de repente un negocio, por X y razones de la vida, no tiene mucha liquidez y está atrasado en renta, por ejemplo? ¿Puede ser considerado para financiamiento o puede considerarse un red flag en ese sentido? Bueno, siempre yo digo, entre más nos cuentes es mejor. Por eso nosotros tratamos de entender, nosotros cuando conocemos a alguien, siempre yo empiezo desde, ¿y cómo empezó? ¿Cómo empezó su negocio? Porque yo necesito entender todo acerca del negocio y del dueño del negocio. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, si ellos me dicen, estoy atrasado de renta y necesito un préstamo, yo puedo ver la forma como se le puede ayudar. Pero si usted viene y me dice, yo necesito un préstamo para comprarme algo, y cuando vamos a ver, cuando chequeamos los créditos, sale algo ahí que él no nos dijo, entonces... Eso considera un red flag. El ocultar nada no es que no vamos a saber ni vamos a conocer. Usted siempre, cuando usted vaya donde su contador, yo siempre digo, contador y banco, vaya y hable como es cuando va con su doctor, porque usted tiene que darle todos los síntomas. Okay. En este momento a lo mejor no se le puede hacer el préstamo. Pero le podemos preparar. Le podemos preparar para que haga eso. El problema de esto, sabes que llevamos mucho el tema de comunidad, de que a veces el primo, el vecino, es que mi perro lo hace de esta manera, lo hizo de esta manera, pero realmente no entendemos que detrás de esa manera, nos mencionas, es el factor crédito, el factor financiero, porque obviamente necesitamos respaldar cómo vamos a pagar esos fondos también, ¿no es cierto? Porque si yo llegara, porque la conozco a Laila tal vez y digo, Laila, necesito $100,000. Sí, Andrés, aquí tienes porque nos conocemos. No funciona tampoco de esa manera. Yo también paso por un proceso de revisión, paso por un proceso de ver si es que califico para esa situación o el monto que yo busco realmente no es el que necesito, ¿verdad? Sí. Y en este caso, supongo que te debe haber pasado varios casos en esta cosa, que de repente viene alguien a decir, necesito $10,000 y resulta que necesita 1,000 tal vez o cosas así. En este caso, el banco, ¿qué hace al respecto? Por ejemplo, como te digo, dependiendo del tipo de préstamo que que un negocio necesite, nosotros tenemos una solución para cada uno. Perfecto. Pero como te digo, por ejemplo, para la línea de crédito, siempre me dicen, yo necesito una línea de crédito de 500,000. ¿Y por qué? Porque escuché en TikTok que necesitamos una línea de crédito de 500,000. Pero lo que usted realmente no sabe es que no solo M&T Bank, pero cualquier banco tenemos una regla que a una línea de crédito se basa, la cantidad se basa en el año pasado, en el gross revenue del año pasado. Si usted hizo 1,000,000 y es de 10 a 15%. Ah, ya. Entonces, si usted hizo 1,000,000 el año pasado, 1,000,000 en gross revenue, usted va a poder adquirir una línea de crédito de 10 a 15%. Eso es la regla para una línea de crédito. Ahora, si es, por ejemplo, si son contratistas y cosas así, y ellos tienen contratos grandes, eso puede cambiar. O sea, cada negocio tiene su la diferente forma de hacerlo, pero como le digo, es generalmente de 10 a 15, y de ahí si es un préstamo para cualquier equipment, para una propiedad comercial, o sea, solo necesitamos saber lo más información que podamos. O sea, el más detalle ayuda mejor a ver qué estrategia damos. Ahora, mencionaste, por ejemplo, el tema de líneas de crédito, préstamos. Dentro de Mighty Bank, ¿qué otros tipos de préstamos o de repente ventajas tienen ustedes para los pequeños negocios? Nosotros tenemos cualquier préstamo. El préstamo que usted necesite, nosotros lo vamos a tener. Una cosa que yo siempre
siempre digo, como tú mencionaste, tú necesitas $100,000 y tú entras y te lo das. Nosotros, por ejemplo, tenemos que servir a nuestros clientes. Si usted es más fácil para nosotros ayudarle cuando usted es nuestro cliente que cuando usted entra a un banco desconocido y nadie lo conoce y aplicar un crédito. Entonces, yo siempre, y cuando generalmente alguien me busca para eso, yo siempre voy a preguntar, trato de hacerlo con su banco primero y cosas así. O sea, usted siempre tiene que empezar a mantener esa relación con la persona de banco, porque muchas de las veces nosotros, dependiendo del caso que sea, nosotros podemos decir al underwriter, a la persona que aprueba el préstamo, podemos decirle, mira, por esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Y muy importante de entender, en el proceso de aprobación, Laila no da los préstamos. No es ella la que directamente da los Yo soy la abogada, Exactamente, pero es la que boga por nosotros. Sí. El proceso es el underwriter, es el que revisa lo que mandamos y obviamente va con las recomendaciones, en este caso de Laila o de la entidad financiera. Pero una cosa que me gusta es de que MIT es como banco comunitario. O sea, busca las opciones y no realmente es otro banco que te dice o es azul o es negro y nos vemos, ¿no? O lo somete en una aplicación. Usted va, le dice, necesito un préstamo, aquí llena esta aplicación y se lo mandan. No, nosotros no somos así. Yo te voy a decir de frente si usted puede cualificar o no. Como te digo, para nosotros es una cosa el crédito. Nosotros chequeamos los tax returns. ¿De cuántos años que revisan ustedes? Nosotros generalmente hacemos 3 años. Okay. Siempre 3 años en lo personal y en lo del negocio. Y casi es siempre en cualquier banco es lo mismo. Ahora, déjame preguntarte esto. Una de las respaldos, como tú mencionaste al principio, para ese repayment es una W2 porque tal vez nos da, digamos, esa constancia de que tienes un trabajo seguro. ¿Qué pasa para las personas que son dueños de compañías de construcción? Como tú sabes, ellos manejan mucho lo que es el tema del cash y la mayoría de ellos funcionan en el colchón bank, ¿no? Todo lo guardan ahí. Y de repente esas declaraciones de impuestos no realmente reflejan lo que ellos facturan. Para darte un ejemplo, si en la declaración de impuestos yo puse apenas $10 y obviamente con mi neto de $5, pero resulta que en mi Colchón Bank tengo ahí unos $500. ¿Podría calificar para algún préstamo o beneficio teniendo cash? Bueno, esa pregunta puede variar. Okay. Pero, por ejemplo, la mayoría de los negocios pequeños, y si su negocio no está tan fuerte como decimos, una de las cosas importantes también es de la industria. Hay industrias que son de alto riesgo, como en este momento desafortunadamente después de COVID, muchas industrias como la food industry, restaurantes, construcción, trucking, están un poquito como high risk. Okay. Entonces, nosotros tenemos que ver el tipo de industria, tenemos que ver a la persona y tenemos que ver a la persona y cómo maneja la persona en la parte financiera de ellos. Pero generalmente cuando son pequeños negocios, usted va a necesitar a lo mejor un respaldo de la oficina de el Small Business Administration, que es el SBA. Y el SBA no le gusta nada en cash. Entonces, no hay récord. No hay récord. Entonces, entonces no hay récord que usted tenga para decir qué es lo que tiene. Y esto, Andrés, nos pasa siempre. Okay. Siempre nos pasa que a nosotros vienen y nos dicen, pero le digo, usted puede cualificar para $1,000 nada más. Y me dicen, ¿pero por qué? Si esto solo porque no quiero pagar taxes, pero yo tengo todo esto en cash. Pero si no está en los tax returns, no puedes garantizar. No puede garantizar. Hay formas como, siempre yo digo, usted puede siempre por eso tener un buen contador. Es súper importante porque hay formas de cómo transferir eso en una forma para que usted pueda demostrar que está haciendo ingresos, pero también, usted puede hablar con su contador para que le haga la mejor forma, para que no pague muchos taxes. Y ese es uno de los errores más grandes, de que de repente el tema de ocultar información cree que es la mejor estrategia para poder ser pilas, pero no. Aquí, digamos, la viveza criolla no funciona en estos casos. No funciona en estos, y menos en los Estados Unidos, donde tú tienes que manejarte por un récord. Prácticamente aquí, digamos, no puede ser nadie, pero puede ser alguien a través de tu crédito. Como tú lo mencionas, si mantenemos récords constantes, actualizados y sobre todo verdaderos, te van a dar una garantía para que puedas acceder a beneficios. La situación, y eso es algo que no entiende la gente, es de que
hacer tus taxes no solamente es pagar impuestos. Sí nos va a tocar pagar, tal vez. Pero una de las cosas, y eso es algo que me fascina bastante, porque a veces dicen $2,000 de impuestos, $3,000 de impuestos, $4,000 de impuestos. Usted está loco, ¿qué cree que yo soy millonario o vivo en X lado? Y a veces yo les digo, ok, perfecto, vamos a poner $2,000 que vamos a pagar en los taxes. Y me parece perfecto. Pero tú te fuiste a... Era el cumpleaños de tu novia, era el cumpleaños de tu amiga, era el cumpleaños de lo que sea. Y resulta que te fuiste a la licorera y te gastaste por ahí. ¿Cuánto te gastaste en ese fin de semana? 250, 350 en lo que hayas comprado. En el mes resulta que tienes el cumpleaños de otra persona y te vuelves a gastar 250 y son $500 en un solo mes. Y estamos hablando de $2,000 al año. Y entonces a veces las personas tienden a no pagar lo que deberían y a malgastar en lo que no deberían. Y esa es una de las cosas comunes. Y en las contabilidades nosotros nos hemos encontrado los casos de que hemos visto, digamos, licoreras o restaurantes y todo lo demás. Desafortunadamente, ellos están mal asesorados y ahí es donde la IRS también mira muchos esos temas porque lo consideran como un lujo personal. E inclusive no puede ser debitado como gasto, sino pasa a ser distribución al dueño. Y ese es, supongo, otro aspecto que ustedes han de ver también cuando ustedes ven todo el tema del préstamo y todo lo demás. Y realmente se vuelve imposible, digamos, a veces trabajar con industrias o personas de esta industria porque, pues, no hay opciones. Y ahí es la culpa de tal vez los contadores, o es que esta persona no me supo asesorar, o no me supo hacer lo que sea que iba a pasar. Y ahora, caminando un poco en este tema, Laila, ¿qué pasa si un dueño de negocio, aquí hay otro aspecto, en cambio, pasando, tiene número de ITIN? ¿Qué tan factible es para que esta persona sea aprobada a un crédito financiero? Desafortunadamente es muy difícil. Es muy difícil, pero hay organizaciones sin fines de lucro en la comunidad que están ayudando. Que ellos tienen por ejemplo, GINE, que es una de ellos aquí en North, que ellos tienen hasta 20,000 o 30,000 dólares que ellos lo pueden ayudar. Desafortunadamente, cuando usted tiene un negocio y usted está con el TIN number, es un poquito muy difícil. Esto es la verdad. Sí. Pero lo que usted puede hacer también es, o sea, para los bancos. Pero como le digo, nosotros podemos ponerle en contacto con otros lenders que le pueden ayudar a hacer eso. Porque yo sé que hay, pero también usted tiene que tener mucho cuidado porque a veces yo siempre digo, cuando usted necesita buscar un préstamo, no préstamo así porque sí, pero una línea de crédito, porque todos los negocios deberían tener una línea de crédito, especialmente negocios que les paguen como en 10, 15 días, 3 meses de así. Pero si usted necesita pedir una línea de crédito para eso le va a ayudar bastante. Le va a ayudar bastante para todo lo que usted necesita para el negocio. Y pídalo cuando usted no necesite. Porque hay gente que a veces yo he visto personas que han perdido contratos y contratos grandes con el gobierno y cosas así que no han podido porque ellos están buscando el préstamo cuando no tienen los tax returns en orden, no tienen el crédito está bajo. Entonces son cositas así que usted tiene que prepararse, como le digo, desde cuando usted no tiene un negocio. Otra de las cosas que también es importante conocer también es que hay que ser un poquito egoísta cuando se trata de temas de financiamiento. Y aquí voy a ser muy claro y tal vez vamos a ver qué opinas en esta idea. Pero, por ejemplo, ha habido casos en los que en familias, en amigos o en vecinos inclusive, resulta que la persona que tiene ITIN a veces no califica para ciertos préstamos, sea hipotecario, sea de repente de carros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si la persona que es dueño de negocio y tiene un Social Security es cosigner de carros o tal vez de bienes raíces? ¿Cómo eso afectaría su calificación para los préstamos, por ejemplo? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque nosotros nosotros sabemos que una persona que tenga Social Security y esté legalmente en este país puede adquirir un préstamo siempre y cuando tenga todo bajo regla. Lo único es que ellos tienen que poner la mayoría de su porcentaje de ownership a nombre de la persona que esté con el social y todo. Oh, ok. Entonces, por ejemplo,
es por lo menos de 10 a 15%. So, hay muchas cosas que uno sí lo tiene que ver con la lupa legal, porque usted lo puede conseguir si usted, si la persona que no tiene documentos se pone un 10% de ownership y la persona con documentos el 90%. Okay. Porque nosotros solo lo vamos a poner a una persona, a la persona con documentos, pero para la persona con documentos tiene que estar muy segura de que usted es la responsable de cualquier préstamo. Si es que algo va mal, todo va a estar a nombre de esa persona. Porque esa persona es la persona garantora. Y eso es algo que, por ejemplo, pasa mucho en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? En donde muchas de las personas nos hacemos favores, digamos, en ese sentido, pero no sabemos las consecuencias realmente. Y es el caso de uno de nuestros clientes, digamos, X, en los cuales, por ejemplo, él ahorita tiene oportunidad de crecimiento de negocio, pero resulta que inclusive hasta estas organizaciones privadas le han podido ayudar porque está de cosigners en 3 bienes que ni siquiera le corresponden a él, pero él ya se considera mucho riesgo para seguirle dando financiamiento. Y eso es algo que, por ejemplo, desconocemos, Laila, en este sentido, y que muy pocas personas tocan, digamos, en este aspecto, ¿verdad? Sí. Y ahí es cuando, o inclusive, digamos, en este aspecto, y esta es otra pregunta que nos han hecho muchas veces acá nuestros clientes, ¿qué tan factible es que tengamos muchas tarjetas de crédito? ¿Cómo podría afectar eso también para nosotros ir a pedir financiamiento? Tú hablaste de 2 puntos muy importantes. El primero es que cuando tú mencionaste de las casas y de tu cliente, esta persona que es garante, cogarantor, tiene que darse cuenta que tiene que hacer y reportar el dinero para poder pagar las 3 casas y la deuda futura por la que él está aplicando. Exacto. Siempre. Entonces siempre tiene que tener eso. A lo mejor va a tener un poco de problema ahí dependiendo de los ingresos de la persona, pero eso es una cosa que siempre vemos, que no se dan cuenta que es un cosigner y nosotros desafortunadamente tenemos que añadirle todas esas deudas. En temas de las tarjetas de crédito, te puedo decir que no importa cuántas tarjetas tengas, la cosa es que tú tienes que demostrar que no tienes, con que no tengas balances en todas. Que no estés sobregirado, me quiero decir. Sí, no. O sea, la regla para tarjetas de crédito y para cualquier deuda, tarjetas de crédito más importante es que tú no puedes pasarte del 30% de la utilización de las tarjetas. Si tú, para obtener un crédito bueno, no puedes pasarte del 30%. El 30% significa cuando tú, por ejemplo, no hay problema si tú gastas y pagas todo al final del mes. No hay problema de eso. El problema es cuando estás acarreando todo el mes balance a mes, pero tiene que estar 30% de esa deuda. Si tú tienes $1,000 de límite, tú vas a poder solo dar 300. Tú puedes utilizar 300. La gente se piensa que porque tiene 10,000 tarjetas de crédito, el crédito ellos están tienen un buen crédito, pero también cuando viene el crédito tienes que darte cuenta que tienes que tener diferentes tipos de crédito. Tienes que hacer un installment bond, que nosotros decimos como un crédito personal. Que tú vayas pagando mes a mes. Carro es otra clase de crédito. Comprar una casa es un diferente crédito. Entonces uno tiene que tener como un poquito de cada uno. Lo único que está haciendo con todas estas tarjetas de crédito es haciéndose esos inquiries. Y esos inquiries se quedan en el crédito por 2 años. Y cuando nosotros vemos que esta persona tiene como 5 o 6 inquiries, nosotros vamos es una red flag y vamos a decir por qué está haciendo eso. Y sabes, mucho de lo que pasa por el tema también es, y esto es para las personas que están obteniendo apenas su permiso de trabajo, su número de seguro social. El que tengan seguro de social no quiere decir que vayan y lo prostituyan y apliquen por todo lado. Sí, no. Que aplique a Walmart, que apliquen acá a H&M. No, esa no es la opción. He visto muchas veces de las personas que han aplicado y sobreaplicado. Conocimos el caso muy cercano de otro cliente, en donde él, por ejemplo, tenía 8 tarjetas de crédito y tenía el social apenas, o mejor dicho, menos de un año, pero ya tenía 6 tarjetas de crédito. Obviamente tenía de muchas retail stores, ¿no? De muchas de estas casas y todo lo demás.
Pero resulta que entre las 6 tarjetas de crédito no sumaban más de $2,500. Entonces, teníamos varias situaciones aquí. Y aquí tal vez tú nos vas a guiar un poco, pero tenía un APR o un interés demasiado elevado porque no había historial, era lo que tú nos hablaste, es que es muy importante tener un historial porque tenemos que identificarnos, tenemos que saber quiénes somos, cómo son nuestras tendencias. Y esta es una pregunta, ¿ustedes tienen acceso al IRS para verificar si los taxes que yo muestro como prueba son reales o los números que dicen ahí coinciden con los que tiene el IRS? Solo si usted nos firma una forma para pedir sus transcripts, dependiendo de la clase de préstamo. Generalmente son las clases de préstamos con el SBA. Okay. Es una forma, no me acuerdo la forma, pero es una forma que uno se le pide. Dependiendo del caso, nosotros podemos pedir esos transcripts. Pues es muy importante que puedan ustedes obtener esos records. Sí. Ha habido muchas situaciones también en donde crean situaciones fantasmas solo con el tema de ser aprobados. No es una opción en este tema. Y aquí es donde viene, digamos, un poquito de riesgo también, ¿no? Tanto para la entidad financiera como para ustedes también. Y supongo que ustedes ya dejarán, digamos, una seña, como decimos en Ecuador, que si la persona vuelve a pedir ya tiene cierta tendencia, ¿correcto? Sí. Entonces ya no va a ser más fácil, digamos, el que nosotros podamos, digamos, acceder o poder hacer muchos de estos aspectos. Y otra cosa importante también es, en este caso de este chico, volviendo un poquito al tema, que no sumaba ni 2,500 en tarjetas, tenía balances muy altos, por ejemplo. Creo que apenas tenía 200, 300 Y toditos max out. Exactamente. Y sobregirado sobre este tema, digamos. O sea, estaba full. Y te comento que alguien, X asesor financiero, le dijo, pero ellos lo que quieren ver es que tú pagues, que seas constante. Y aquí es algo que tú ya mencionaste, que no te atrases. Pero él pagaba solamente el mínimo. ¿Cómo afecta ese tema a Laila en ese tema? Eso se llama como pagar despacio la deuda. Nosotros tenemos slow payments in the credit history. Okay. So significa que nosotros estamos viendo que ellos solo están poniendo el mínimo, el pago mínimo. Yo escucho eso mucho. Demasiado. Y mucho escucho cuando dicen, oh, a mí me dijeron que tengo que tener las balances en las tarjetas. No, eso no es verdad. Usted puede usar las tarjetas y pagar el fin de mes. Usted no necesita, si usted tiene dinero, ¿por qué pagar intereses? ¿Por qué pagar intereses y cargar todo eso? Paga intereses y cargar la deuda. Sí. Entonces eso no es bueno. Y también yo sé, porque yo también hice lo mismo cuando yo recién tuve el Social Security. Yo empecé porque Macy's, ok, usted tiene una debit card, ok, aplique. Y uno va aplicando así, pero uno realmente no necesita. No necesita tanto. No necesita tanto. Aparte no son realmente, bueno, en el caso de nosotros cuando hablamos de asesoría, realmente yo no soy muy fan de las retail credit cards, la verdad, no es una conveniencia. Hay muchas otras opciones que te pueden dar mejores beneficios, inclusive, o hay inclusive una estrategia que a mí me gusta utilizar con las personas que hacen impuestos y les toca pagar alto, por ejemplo. Ustedes saben, y bueno, tu banco ofrece lo que es el tema de credit cards que te devuelven cashback, ¿la verdad? Entonces yo a veces les digo, miren, está bien comprar cash, pero prácticamente cash es, no hay, digamos, no hay un récord o no se sabe qué realmente gastaron. Si ustedes realmente quieren empezar, digamos, a organizarse en el tema financiero y sobre todo llevar un control de sus finanzas, usen la credit card. Y así ustedes van a ir pagando o se van, digamos, o van a ir creando el hábito de ir ordenadamente pagando lo que van gastando. Sí. Y no te vas sobregirando y no va pasando nada. Sin embargo, lo que he visto mucho es de que las personas acá tienden en sobregirarse, en hacer un despelote, digamos, de gastos y al final del día, como dices tú mismo, solo terminan pagando lo que es el tema de intereses, no salen de la deuda. Obviamente el límite crediticio se queda por años como está. He conocido casos, por ejemplo, de personas que han sacado una tarjeta de crédito de $300 y apenas de estos $300 ya van como 3 o 4 años y no han subido el crédito para nada. Pero si utilizas bien la estrategia, si tú sacas una tarjeta de crédito que te dé cashback, por ejemplo, la usas a través del año, cada transacción te va a devolver un dinero. Y ese dinero se va a ir acumulando y técnicamente tú no lo vas sintiendo. Sí. Una de las cosas que hicimos este año con un cliente que se dejó ayudar, digamos, fue que le sacamos le ayudamos a aplicar a una tarjeta de crédito de negocio, por ejemplo, de cashback.
no recuerdo el monto, pero pongamos el ejemplo, hizo como $1,500. Le tocó pagar de impuestos $2,000. Usó los 1,500 de ese cashback que pagó, no lo sintió técnicamente y su responsabilidad fue apenas de 500 desde su bolsillo, que es una mejor manera, digamos, de ayudarnos y aprovechar mejor los beneficios. Entonces, y es muy curioso porque, digamos, son muchas cosas que se va identificando uno en el aspecto, digamos, financiero o cuando uno se va sentando con el cliente de estos hábitos y tendencias. Hablaste del tema de la familia. Yo creo que también sí viene un poco el tema de la familia. No sé qué opinas tú en este caso, porque de repente te meten el temor de también. Ha habido muchas veces en el tema familiar donde no hagas esto por si acaso es esto, Sí. no creas esta situación, no es que no vas a poder, entonces no buscas alternativas. Prácticamente muchas de las personas lo ven al banco como algo imposible o de repente, como tú dijiste, lo ven solo donde se deposita el dinero, se saca el dinero y sí tengo mi dinero, pero ni siquiera sé por qué tengo mi cuenta de banco. Pero atrás de ello existen beneficios de financiamiento, líneas de crédito, tarjetas de crédito y los que tú mencionaste. Pero sobre todo me gusta lo de MIT Bank, es porque este banco comunitario te ayuda mucho más, te asesora, es una guía muy buena. Nosotros tenemos, digamos, y te agradezco también, porque varios de nuestros clientes han logrado abrir cuentas de negocio contigo muy fácil, una atención muy personalizada y todo lo demás. Y bueno, muy bonito, mucho todo. Veo que te sientes muy cómoda en tu puesto y todo lo demás, pero ahora te voy a preguntar yo esto que tú haces usualmente a tus clientes. ¿Dónde se ve Laila de aquí en unos 3 a 5 años? Porque como te digo, yo siempre he pasado subiendo yo empecé actually con el banco, empecé en el 2004. He pasado subiendo, entonces yo recién empecé en esto como Relationship Manager en el 2021. Entonces lo único que yo quiero seguir es seguir aprendiendo para poder seguir ayudar. Seguir aprendiendo y seguir ayudando. Eso es lo único que yo quiero. Y me veo, ojalá pueda retirarme de aquí. Retirarme o ganar la lotería. Bueno, ese es otro de los aspectos. Pues O sea, lotería. Sí, juego. Recomendación, ¿no? Qué bien, qué bueno. Pero bueno, qué chévere haberte tenido acá. Realmente me gustó mucho conversar contigo en varios aspectos. Digamos que a veces no se entiende lo que es el tema de la banca. No lo veamos como un enemigo o como algo imposible, sino como el socio estratégico a tener. Pero bueno, dentro de esto, Laila, el equipo te ha preparado unas respuestas rápidas, digamos, que ya sale un poquito del tema, pero que queremos conocer en cambio ahora un poquito a Laila, digamos. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, digamos, de este aspecto, en donde sería, en tus propias palabras, ¿quién es Laila Andrade? Sin pena, ¿no? No, sin pena. Yo soy bien passionate. Yo soy bien passionate about my people, my family. Me gusta ayudar, me encanta ayudar. Sí, como te dije, yo siempre veo en cada persona que ayudo, yo veo a mis papás, veo a mis hijos, veo a mis hermanos, veo a las personas que yo amo. Entonces, yo soy bien passionate. Si tuvieras la oportunidad de sentarte en una cena, ¿a qué famoso o a qué mentor o a qué personaje a ti te gustaría invitarlo a cenar o invitarla a cenar? Sanguru. Sanguru. Oh, mira. Qué bien. Sanguru. ¿Cuál es tu mayor miedo, Laila? Mi mayor miedo es, que God forbid, algo les pase a alguien de mi familia. Siempre, porque tú no sabes, yo siempre he dicho que mi familia es todo para mí. Nosotros somos, y la familia sigue creciendo 16 ahora. Somos cinco hermanos y así. Entonces nosotros somos tan unidos, pero tú no tienes idea de la unión que tenemos y entonces es eso. Yo creo que también de ahí te inspira el tema de ayuda, ¿no? Sí. Porque dentro de ustedes mismos se crea una comunidad de protección, de colaboración. Exactamente. Entonces, obviamente, tú transmites lo que traes también, ¿no? Qué chévere contar con eso. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cuál sería el libro que le recomendarías a un emprendedor que busca organizarse en su negocio? Hay muchos libros. Uno recomiéndanos. Yo tengo una y actually es una persona que es parte de la comunidad que se llama Andrew Fraser. Él tiene un libro que se llama Small Business Like a Pro. Oh, mira. Ese libro te enseña desde
cómo empezar hasta cómo seguir, cómo empezar y avanzar en cada paso de cada etapa de un negocio. Sure. Y él recientemente está launching la uno en español. Oh, mira. Y es una persona local que todo el mundo lo conoce aquí en Noah. Oh, mira. Mira, Yo te lo del presento. barrio. Yeah. Por favor. Bueno, para el próximo podcast. Y hablando de podcast y con esta, si tuvieras digamos que te cedemos el mando de este espacio y te tocaría a ti poner al próximo invitado acá, ¿a quién traerías y qué tópico te gustaría que abordemos? Bueno. Me puse a pensar a Laila. Si es parte de todo lo que tratando de ayudar a los pequeños negocios, yo creo que es muy importante. Yo creo que siempre tienes que tener un contador ahí. Uh-huh. Siempre tienes que tener esa parte de contador, pero una persona que yo quisiera ver a alguien, una persona que enseñe a los dueños de pequeños negocios a manejarse en un círculo, como un networking. Tú no sabes la idea de cuán importante es el networking, entonces para mí, y la verdad ese networking, siempre nos piden que hagamos tips y todo eso, uh-huh, de cómo ir a un evento y cosas así. Networking es algo muy importante. Qué bueno, eso sería bueno de ver a alguien, un asesor de negocios, o más que nada un asesor de, no sé, marketing, imagen, tal vez, puede ser una opción. PR. O ER, sí. PR, que se conoce. Eso sería chévere. Pero bueno, te agradezco por tu tiempo, Laila. Gracias por compartirnos varios de los tips, digamos, y sobre todo conversar un poquito sobre varios aspectos que uno va encontrando en el día a día. No los más buenos, los feos. Pero creo que los más importantes, bueno, no es el tema de resaltar, digamos, lo malo, sino de repente es crear conciencia. Y me agradezco en este tema porque ahí sí comparto 100% contigo el tema de que nosotros tenemos que de alguna manera desde nuestro nicho motivar con las personas que ayudamos o estamos o compartimos para que vayan generando ya y vayan creando su propia situación. Uh-huh. Todo depende de una decisión. Si no te decides, no llegas a ningún lado. Es lo mismo que la visión. Si no hay visión, te quedas estancado. Uh-huh. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar en este capítulo de Aprende y Prospera. Y pues bueno, ¿dónde te podemos localizar o a dónde podemos seguirte? O si nos quieres dejar algunos datos para que la gente también te pueda tener los servicios de Mighty Bank. Sí, me pueden llamar a mi celular 201-983-1518. Qué chévere. Texto o llamada. Y siempre uno tiene que tener en cuenta que nosotros somos hispanos, minoritarios. Minoría es algo que se dice ahora, pero todas las encuestas y todo lo que los censos que estamos viendo es que nosotros vamos a hacer la potencia muy, muy grande. Supuestamente era en el 2050, pero ahora están diciendo que lo vamos a hacer mucho más rápido. Sí. Y por esto es que nosotros tenemos que prepararnos desde ahora. Uh-huh. Desde paso a paso tener que prepararnos para poder ayudar a otros. Así que el reto está listo. Vamos a ver qué más se vuelve. Muchas gracias, Laila. Esto ha sido un gusto. Y bueno, síganos, contáctenos y cualquier pregunta que tengan se la mandan a Laila directamente. Gracias. Gracias.